me hierve a veces la sangre, ¿no? De, hostia, ¿por qué aplicas un comando directo? ¿Por qué le estás diciendo, por qué estás robotizando constantemente? ¿Por qué le tienes que decir al vaso dónde se tiene que mover o dónde tiene que estar? Tranquilo, calma. Temporada 2. Esto es Gold Barcelona. Hoy en día el 80% es lo mental. El 10%, o te diría incluso más, el 15% o el 16% físico, a nivel físico, y te diría un 4% de talento. Bueno, estamos grabando. Bienvenido Tony, bienvenido Sergio. Hoy vamos a tocar un tema en formato de debate, como es las academias en fútbol base. Así que yo ya sé un poco el background que tenéis los dos, pero si queréis presentaros, porque habrá mucha gente que todavía no os sitúa ni os conoce. Sí. Así que Pues yo soy Sergio Juste, exjugador profesional de algunos clubes, y pues ahora mismo tengo una academia que formé hace 2 años, en 2022, y bueno, que me está funcionando muy bien y creíamos un poco en este mundo. Yo me gustaba ser entrenador desde hace muchos años y bueno, creamos esto porque pensábamos que no se trabajaba lo suficiente la parte técnica y más individual del jugador, y la verdad que en mi zona ha caído súper bien y ahora pues estamos dedicándonos mucho a esto. Nada, yo soy Toni Moragues, entrenador durante muchos años en bastantes clubes referentes en Cataluña, y decidí embarcarme en una aventura bonita con una persona a la que quiero mucho y aprecio mucho, que es mi compañero Álvaro Castaño, que es el CEO y fundador de DJ Academy. Iniciamos en Londres, de la nada, con 6 jugadores inició él. Actualmente tenemos 600 jugadores, jugadoras, porteros y porteras, y decidimos exportar la marca tanto a Barcelona, en Cabrera de Mar, que estamos situados. Abriremos recientemente en Badalona, y estamos por diferentes países del mundo, bien abriendo academias, bien haciendo clinics, campus y demás, y un poco cambiar un poco el paradigma a nivel futbolístico de cómo se ve, de la manera de jugar, de la manera de transmitir, de la transmisión del mensaje, ¿no? Así que en esas estamos. perfecto. Si queréis vamos a fuego con el tema de hoy. Para poner un poco en contexto a los oyentes, si podéis decir las diferencias principales entre un club de fútbol base, lo que es una tecnificación y lo que es una academia, para ponerles más que nada en contexto a ellos. Yo lo que creo que actualmente se busca mucho la competición, todo el tema de ganar, de solo vale ganar, de solo vale quedar lo más arriba posible, y bueno, creo que el enfoque nuestro, el enfoque de academias, es más formar, más educar al jugador en temas de fútbol. Y eso, simplemente creo que esas son un poco las diferencias. O sea, hoy en día, sobre todo en Cataluña y creo que en España, se busca mucho el resultado, y al final eso, pues, entre comillas, puede perjudicar algo al jugador a la hora de aprender cosas. El jugador, jugadora o el portero, portera no es ningún número, sino que es una persona que tiene sentimientos, que tiene corazón, que tiene un cerebro, que piensa, que quiere divertirse, que quiere jugar, que quiere aprender jugando. No quiere aprender para ganar. Al final, y creo que cada jugador también tiene un proceso al final, que eso los clubes tampoco lo saben, bueno, o no lo quieren ver o no lo saben gestionar, porque al final, bueno, hoy en día creo que a nivel físico sobre todo se ha convertido todo, y a nivel de rendimiento, pues hoy en día el tema físico pues es un hándicap muy grande. Vale, pues si os parece vamos a pasar al siguiente tema. Si os tuviera que preguntar la edad media, digamos, de la mayoría de niños que entran a vuestra academia, ¿cuál sería esa edad? Porque cada vez estamos viendo que los niños empiezan antes a jugar a fútbol, pero seguramente la gente no se haga una idea de más o menos con qué edad hay que ir a una academia, con qué edad entran de normal a los niños en una academia. En DJ Academy, en Barcelona, estamos a partir de los 8 años, pero sí que es verdad que en Londres se abrió un programa para iniciar desde los 3-4 añitos, que empezasen un poco la interacción con el deporte, la iniciación en el deporte y demás. Y la verdad que verlos crecer o verlos cómo evolucionan o ver cómo se adaptan un poco al contexto, ¿no? Al material, al entrenador,
ver cómo escuchan, cómo emergen diferentes comportamientos de esos chicos tan pequeñitos, chicas tan pequeñitas, hostia, ilusiona muchísimo. Pero sí que es verdad que no hay una media, ¿no? Estable. No, es que no te sé decir, yo sí que tengo jugadores de 4 o 5 y lo hemos trabajado desde el inicio, y ahora ves el proceso y ves el avance, pero sí que es verdad que una media exacta, yo es que he llevado jugadores de mi edad, ¿sabes? Por decirte una de esto, entonces al final una media, sí que es verdad que la masa más grande está entre los 7, 12, diría, pero una media es difícil de sacar, pero sí que es verdad que creo que la masa más o Tal menos cual. está Sí. entre eso, 7, 12, 15 igual. Y si entramos ya en una cuestión de opinión, es decir, vosotros, ¿a qué edad aconsejaríais a un niño de iniciar en ya sea un club, ya sea una academia, ya sea algo más que no sea el parque o jugar con sus amigos, sus padres, etcétera? Pues es una cosa que se está perdiendo, el jugar en el... Ahí has abierto un melón bastante importante, Sí. y además porque hay muchos profesionales que dicen, bueno, muchos profesionales, porque considero a todo el mundo profesional en el momento que entras en un club o a tratar con un jugador-jugadora, ¿no? Pero que dicen, hostia, se ha perdido la creatividad en el jugador-jugadora. Claro, porque lo estás robotizando. Al final la creatividad que aparece en un parque, las relaciones que pueden surgir, eso en un campo de fútbol, en un club, se ha perdido, ¿no? Y para eso estamos nosotros un poco, para cambiar esa filosofía, o para focalizar mucho más la atención en el jugador-jugadora. Y ahí entramos en otro factor, que es el decirle al niño o poner al niño. Si el niño te pide, papi, mami, o abuelo, abuela, quiero ir a jugar a fútbol o quiero empezar a jugar, vamos a probar. Si luego no te gusta, no te gusta. Yo creo que la clave es no forzarlo y que él vaya sintiendo, vaya fluyendo, a ver si quiere o no quiere. ¿no? Exacto. Sí, pienso un poco parecido también, ¿eh? Al final no hay una edad para empezar. Sí que es verdad que pienso que contra antes empieces, pues lógicamente hay cosas que vas a mejorar y vas a aprender mucho más rápido. Bueno, no más rápido, sino que tienen más tiempo. También lo que decíamos antes del avance del jugador, es que hay jugadores que en un mes avanzan muchísimo y hay jugadores que avanzan más lento. Y eso no significa que uno sea mejor que otro o que uno vaya a llegar más rápido que otro al límite, sino que uno tiene un avance y otro tiene otro avance. Yo tengo jugadores que han avanzado muy rápido el primer año, tengo un jugador que igual no ha avanzado tanto, pero luego poco a poco va avanzando y va progresando y va superando al anterior, es decir, en conceptos y en cosas técnicas y historias. No sabría tampoco decirte, mira, es que hay cosas que nos da la razón a algunos jugadores también profesionales. Yo veo a Lewandowski, a jugadores como profesionales de alto nivel quedándose al final del entreno para hacer estas cosas. Al final no es algo que nos hayamos inventado y que no se haga y que digamos, hostias, vamos a hacerlo, sino que jugadores invisiblemente, que no se ven en los entrenamientos y tal, se quedan a hacer tareas de finalización, de lo que crean que pueden. Entonces creo que es algo interesante y que es algo útil y necesario para avanzar. A mí, como me gustan abrir los melones, Sí. y antes has dicho que es un melón importante, pues ¿por qué no lo vamos a abrir, vale? Has dicho que al final jugar en el parque, yo creo que todo lo que estamos metidos en el mundo del fútbol, pues sabemos que cada vez menos juegan los niños en las plazas, en los parques, en la calle, por así decirlo, ¿no? Y se pierden esos jugadores con un perfil más creativo, más de encarar, ¿no? De no pensar el qué me dice el míster que tengo que hacer, sino qué más me surge a mí por hacer en esa acción en concreto y por qué no voy a encarar como a lo mejor sí que lo hacen los sudamericanos, los brasileños, los argentinos, que a lo mejor tienen más ese gen, ¿no? ¿Qué tareas o en qué os focalizáis, digamos, en las academias o aconsejaríais incluso a otros entrenadores de, pues mira, haciendo este tipo de tareas, a lo mejor el jugador se convierte un pelín más creativo? Tampoco vamos a querer que al final, está claro. con una tarea en concreto ni con un perfil de tareas, vaya a ser aquí un Vinicius, ¿no? Pero seguramente con un perfil de tareas diferente a lo establecido por la mayoría de clubes, seguramente conseguiríamos jugadores más que tengan menos miedo a ese encarar, a ese jugársela, ¿no? También el problema a eso es que a nivel profesional también los equipos son mucho más mecánicos, es decir, se ha convertido todo mucho en ajedrez, para que me entiendas. Entonces,
también los entrenadores de base también se nutren de los entrenadores de primera y de tal. Al final yo quiero mi equipo juegue como el, yo qué sé, como el de Hansi Flick o el de Ancelotti, ¿no? Y al final los entrenadores también vamos por ahí. Sí que es verdad que nosotros pensamos un poquito más allá y creemos que hay cosas necesarias que no se trabajan y que creemos que a nivel colectivo nos pueden ayudar. El trabajo individual nos puede ayudar en lo colectivo. Yo creo que no es más la tarea que tú realices como entrenador, sino la libertad que tú le dejes a ese jugador-jugadora. Quizás sí que es verdad que en una tarea de unos contra unos, de 2 contra 2, de estos que se van haciendo disposición-recuperación, ataque-defensa de toda la vida, ahí sí que emergen muchos comportamientos de la calle, del fluir y demás, pero ya entramos también en la robotización otra vez del jugador, de decir cómo tienes que hacerlo, por qué tienes que colocar el cuerpo así, por qué el defensor ha de ubicarse de tal manera. Ostras, déjalo. Y a partir de ahí ya decidirá. O ¿por qué crees que lo está haciendo así? ¿Por qué no entramos en la mente del futbolista y decimos, oye, ¿por qué lo estás haciendo así? O vamos a observarlo. Entonces yo creo que ya parte de una basante mucho más metodológica de educar a los formadores, sobre todo de base, porque son luego la consecuencia de que esa formación de base va a repercutir al jugador-jugadora, ¿no? No sé, el hecho de... Yo, por ejemplo, al final, hostia, yo tomo mucho ejemplo, yo tuve la suerte, igual que Sergio, de pertenecer a un club donde te forman de maravilla, a los entrenadores, porque luego eso nutre a jugadores y jugadoras, y hostia, y es increíble el hecho de tú ser meramente observador, observando al jugador, pero estando conectado con el ejercicio y ver qué cosas o qué consignas le puedes dar al jugador, qué pautas de reflexión, cómo puedes interactuar con el jugador sin darle el objetivo y que él propiamente con la tarea, constriñendo tareas, pueda llegar, ¿no?, a ese objetivo del fluir, de generar cositas. Así que... Yo os compro, por supuesto, el discurso este de que, como ha dicho Sergio, que es más un ajedrez, ¿no?, que una creatividad de los jugadores y que gane el mejor, como sí que a lo mejor lo vemos en equipos muy pequeños. A lo mejor niños muy pequeños sí que no tienen ese mecanismo de haz esto cuando da, y son más ellos que hacen lo que sienten en cada momento y se ve mucha más libertad dentro del campo. Pero aún así quiero recalcar también que al final los jugadores más valiosos actualmente son un Lamine Yamal, son un Vinicius, son jugadores que al final son diferentes, que no, seguramente cuando eran pequeños, yo creo que no seguirían mucho el discurso de la mayoría de místeres actuales de cuando tengas a dos delante, pásala, cuando no hace esto. Ya, pero sí que es verdad que eso, o sea, te la compro, pero a la vez un poco no, porque sí que es verdad que son jugadores que hacen cosas diferentes, pero todo lo demás también lo hacen, ¿sabes? Al final es un jugador diferente porque es diferente y tiene un talento increíble, pero si no hacen lo demás, también quedan retratados. Al final creo que ahora el jugador que tácticamente o que físicamente no está bien ya no llega a ese nivel. Es decir, Lamine Yamal no sería Lamine Yamal si solo hiciera lo que hace en ataque. También tácticamente se coloca bien, espera el momento, luego defiende cuando toca. Vinicius también, este año no tanto, pero Vinicius viene del año pasado en el Madrid de correr para atrás, de tácticamente estar bien. No, por supuesto. Entonces, sí que son diferentes, pero también tienen todo lo demás. Y yo creo que por eso también los hacen pues top mundiales. Por supuesto. Pero no queréis que a lo mejor dejarle un pelín más de libertad, sobre todo cuando se equivocan mismo. O sea, a lo mejor la mayoría de equipos pues no tendrán jugadores como un Vinicius, como un Florian Wirtz, por ejemplo. No hace falta que sean jugadores que sean extremos solamente. A lo mejor es un media punta o incluso un pivote que tiene esa cierta creatividad. A lo mejor cuando se equivocan en ciertas acciones, en vez de decirle al míster de hostia, no hagas esto, haz tal, a lo mejor dejarle que se equivoquen y al final explicarle, mira, pues si a lo mejor tienes dos delante, pues a lo mejor estás fijando a dos, en otra parte del campo está uno libre y la tienes que pasar. Pero seguramente ese mismo míster, si coge a los dos y se va de los dos, yo vamos, hasta el 99 como mucho por ciento, no le voy a decir nada. No. Entonces, claro, o sea, compramos mucho el discurso este cuando no sale, pero cuando sale... Entonces yo creo que dejándole hacer a los jugadores un poco lo que sienten, habría más cantidad de jugadores de este tipo. Pero ahí yo con mis equipos... No, digo que yo con mis equipos sí que en la primera fase de la tarea, digamos, yo genero una tarea, ¿no? Y en la primera fase de la tarea yo dejo hacer, hago lo que... O sea, que hagan lo que quieran. Por ejemplo, una posesión, ¿no? Haces una posesión
con un concepto, con, yo que sé, una presión tras pérdida y con una finalización en porterías pequeñas o lo que sea, el que roba. Los dejo hacer y a partir de ahí, los dejo, no sé, 10 minutos y a partir de ahí sí que conecto cosas, o sea, les digo esto por lo otro, Claro. y a partir de ahí creo que tienen la libertad para hacer lo que quieren, pero sabiendo que si hacen eso lo van a hacer mejor y van a adaptar. Entonces se dan cuenta un poco del avance y de, hostia, si estoy más abierto, tengo más pases, tengo más situaciones de tal. Eso es lo que intento hacer yo para eso un poco y que se den cuenta. Y tener esa libertad de ser tú mismo, ¿sabes? Al final lo que decías tú iba muy relacionado con lo que luego, bueno, con lo que anteriormente ha dicho Sergio. Hostia, el cohibir al jugador, ¿no? La no tolerancia al error, ¿sabes? Sí. Y eso es lo que cogen los formadores de hoy en día, y cuando nace el jugador de 8 años que lo tiene en su equipo y falla, ya le están diciendo, le están reprochando lo que ha hecho mal, ¿no? En lugar de dejarle libertad y ensalzar cosas buenas o decir el por qué o qué opciones podría haber tenido mejor, ¿no? Pero ya no decirle, preguntarle y que él lo descubra, ¿no? Por su propio lado. Pero bueno, Yo tengo mucho feedback de padres de mi hijo no tiene confianza. Tengo un montón. sí, pero Y ostras, que vienen a tecnificar y me dicen, mira, yo es un concepto que creando la academia no creía que iba a ser tan tocado y creo que hoy es el máximo lo que más me dicen los padres a nivel de, hostia, es que mi hijo cuando ha empezado a venir aquí, lo noto como con más confiado, más tal, más... Y yo eso, cuando creé esto, no creía que iba a ser una cosa que se mejorara y creo que es lo que más se mejora, en plan a nivel de confianza, a nivel de sentirte bien, a nivel de tal, y eso es porque en los entrenadores de base o de formación son muy o sea, muy rígidos, muy tal, cuando hay un pase y con niños de edad mayor, pues te lo puedo comprar, pero con niños de 7, 8, 9, 10, 12, al final son niños todavía y que es al final si tú le alzas la voz, algún niño lo acepta, pero hay otros niños que no lo llevan tan bien. Claro. Y al final puede tener un talento innato y puede fallar un pase y estar pensando, o sea, es que si falla el siguiente pase, el míster me va a gritar. Y hoy en día hay, al menos en mi experiencia, hay muchos perfiles de entrenador de ser demasiado... Y la sociedad es un poco... No es como antes. Antes éramos más callejeros, más tal, sí. Y ahora es más todo más... Bueno, y creo que hay que cuidar mucho más esos temas. Te lo compro absolutamente, ¿eh, Sergio? y que estamos entrando en el tema formador, pero ahora que ha dicho Sergio el tema de la confianza, pero desde casa se le genera confianza al propio hijo o hija. También. Claro, es que También hay el padre situaciones... ahí tiene mucho que ver, eso es verdad. Es un Sí, yo factor, creo que al ¿verdad? final el padre, como tú bien dices, al final le aumenta la confianza porque la mayoría de padres que le dicen es el mejor, no sé qué, no sé cuánto. Yo creo que muy pocos padres A ver, le sitúan más jugador sí, en el contexto. es que hay Luego padres- las tecnificaciones y las academias, ¿qué hacen? Le suben la confianza, Sí. pero no porque se lo digan, porque al final hacen mejor al jugador técnica y tácticamente. Y porque el entrenador no y lo compite. último ya es que a lo mejor en el club en el que están tienen al típico entrenador que tú has mencionado antes, Sí, que hacen esas acciones que han mejorado en tu academia o en la ya no los tecnificación, hace mejor. y porque una vez, porque da la ocasión de que por lo que sea sale mal, a Messi también le salen Sí. mal acciones, Sí, que sí, no le sí. sale y el entrenador le grita. Entonces todo lo que ha mejorado contigo ya no lo hace. Entonces al final es un conjunto de muchas cosas que tienen que estar todos bien, Sí, tal cual. enseñarte bien en la academia, el entrenador que sea más tolerante y que tenga más tolerancia al error, como tú has dicho, y al final los padres La influencia. que no inflen tanto a Yo un jugador también- y que le sitúen en el contexto que tiene que estar. Yo también digo que trabajar en una academia es mucho más sencillo que trabajar en un club, a nivel de formación, porque al final no tienes esa competición, no tienes ese, hostias, tal, que hay que ganar, o los mismos propios chavales también quieren ganar. Y esa competición o esa situación de cambios, de, hostia, ahora entró uno, el uno ha jugado 3 partes, el otro ha jugado 2, el otro ha jugado 15 minutos, el otro ha jugado 90. Ahí entra, y ahí es verdad que nuestro trabajo ahí sí que es un poco más fácil a la hora de gestionar esas historias, pero sí que es verdad que el trato con el jugador es muy diferente a lo que es el club. Cada Porque vez, al final es lo que gana la confianza de y cada vez es lo más importante, porque es lo que carecen de los clubes. Lo que iba a decir antes también, poneros a pensar un poco los entrenadores que triunfan como a nivel profesional, a nivel profesional.
no creo que Zidane sea el mejor entrenador tácticamente, no sé cómo será, pero tiene un staff de puta madre, pero como lo que se vende desde fuera es que es un gran gestor. Hansi Flick, un poco más de lo mismo. Gran gestor, siempre atento, siempre tal. Ancelotti, más de lo mismo. Son entrenadores que al final tomamos referencia a sus tácticas y sus historias, pero lo que no nos damos cuenta los entrenadores actuales es que lo más importante que tienen esos entrenadores es la gestión del grupo y la gestión del humano. Y eso no nos damos cuenta y creo que es lo más importante a nivel de... Lógicamente, luego tienen un equipo detrás que tácticamente que lo gestionan y que seguramente son mucho mejor que muchos tácticamente, pero lo que creo que trabajan más y lo que creo que mejor llevan es lo mental, la gestión, digamos. Creo que eso los entrenadores lo valoramos poco y creo que deberíamos darnos cuenta que los entrenadores que triunfan son los gestores, los que gestionan mejor el grupo. Y a nivel de base eso no se trabaja, no se piensa o no se... Yo te lo compro absolutamente, pero ya para poner fin del subtema este, porque si no abrimos más melones. Para mí, cuando has dicho lo de la competición, para mí, yo es que tengo un pensamiento muy radical en ese sentido, que yo la quitaría, la competición. Entonces esto ya para otro podcast, ¿no? Pero yo, por ejemplo, en fútbol base no haría competición, porque al final mi objetivo, como entrenador de un jugador, de un equipo de fútbol base, es formar al jugador. Entonces, como tú bien has dicho, al final en la academia se le forma más fácil que en el club. ¿Por qué? Porque el club compite. Pero a nivel de competición también tú vas a aprender mucho más. Salen 11 o salen 7 y yo a lo mejor tengo que sacar a todos y este no me da el partido que esto. Al final, si no hubiera esos puntos, yo creo que jugarían todos por igual y se le enseñaría mal al jugador. Y luego la parte de gestión, yo te lo compro absolutamente, la de Primera División. También creo que al final al jugador que es más pequeño, a lo mejor prima un papel más importante, un jugador que tenga más... no sé cómo decirlo, más arrimado el perfil de entrenador técnico-táctico, que enseña más al jugador pues, cómo dar un pase, cómo dar un control, el tipo de tareas que tiene que hacer para ya una vez sabiendo eso, cuando tienes 20 personas de staff, al final hay una persona que sea el puto amo en eso, otra persona que sea el puto amo en preparación física, y cuando tienes a un grupo que son gente que sabe mucho más que tú en todos esos temas, hay muchos jugadores que no llegan a ese jefe, momento. Boss, pero hay muchos jugadores de base que no llegan a ese momento a tener un entrenador de tal, un entrenador de cual, uno que te haga el vídeo, no tal. Al final creo que es importante que los entrenadores me incluyo, nos curtamos más en el tema de porque claro, si tengo lo técnico, lo táctico, pero luego falla un pase y le pego un grito, ¿sabes? No tiene ningún sentido. Que son personas al final, que no son animales ni objetos. Que ni lógicamente nada, yo pienso que también hay que alzar la voz y hay que también corregir cosas y cabrearte en algún momento y también imponerte también un poco, pero siempre desde el conocimiento, desde darle una explicación, desde... Eso es lo que... Y que es también lógica, o sea, al final yo cuando más aprendo es cuando me equivoco. Sí. Es que ya está, o sea, yo creo que eso resume todo y vosotros yo creo que también. Mejor cuando eres jugador y te equivocas, aprendes. Si no te equivocas nunca, es imposible. Entonces si no te enseñan a equivocarte y a crecer a través de eso, es que es imposible. Sí que es verdad que en el fútbol actual, a nivel de base, a día de hoy, la competición es un factor que determinan en problemas, porque al final es así, porque se centran única y exclusivamente en lo que estábamos diciendo, pero sí que es verdad que no sería tan radical, sino que yo me centraría más en la formación de esos entrenadores, en cambiar un poco la mentalidad de esos entrenadores, cosa que es muy difícil, y más como estamos ahora mismo, pero sí que es verdad que no sería tan radical, porque al final es lo que te da, ¿no? Es la consecuencia a los días previos, ¿no? O la motivación que tiene el niño o la niña de ir el fin de semana al campo. Pero sí que es verdad que la forma de transmitir dicha competición, pues se pierde todo. Toda esa emoción, toda esa vibración se pierde. La competición también la pueden mostrar alterando un poco el juego, alterando el juego a nivel del marcador en el entreno. Vale, pues pasando al siguiente tema, que va un poco enlazado a este que acabamos de comentar, ¿qué metodología creéis que sería la más óptima, digamos, para enseñar ya sea en un club de fútbol base, en una academia, en el sitio en el que se forman, al final, jóvenes talentos, ¿no? Metodología. Metodología de entrenamiento, de cómo enseñar a un jugador, cómo enseñar a un equipo. Es que yo creo que es una combinación de todo. Al final tienes que dominar todo. Yo creo que hoy en día el fútbol no hay un equipo ganador que solo juegue a una cosa o que solo hagan bien una cosa y tal. Creo que al final tienes que trabajar tácticamente, trabajar técnicamente. Sí que es verdad que en fútbol base,
y en capacidad de juego, o sea, en número de jugadores y demás, es complicado trabajar todo, eso es verdad. Porque al final hay equipos que de base que entrenan 2 días. ¿Cómo entrenas todo? Es muy difícil. Posible. Pero sí que es verdad que a nivel de... A mí me gustaría tener un plan de... Por ejemplo, yo ahora he creado un club y el plan que hacemos es... el plan que hacemos es entrenar y luego hacer un entreno separado de tecnificación. Y entonces combinas un poco lo táctico y lo competitivo, entre comillas, con el tema de enfocarte un poco en lo que puede mejorar. Yo también me enfoco mucho en las virtudes del jugador, porque yo creo que cada jugador tenemos un potencial, es decir, soy rápido, tengo buen pie, yo me enfoco en eso, no me enfoco en mejorar otras cosas, ¿sabes? Yo lo enfoco mucho a eso. Lógicamente luego pues le pueden meter un poco de píldoras de todo, pero creo que lo que nos hace mejores es lo que tengo que potenciar. Por ejemplo, si yo soy rápido, pues creo que tengo que mejorar la velocidad y seguir avanzando en ese ámbito. Y luego pues mejorar cosas de todo lo demás. Pero yo sí que me enfoco mucho en eso, en intentar mejorar de esto. Y a nivel de metodología, pues eso. Creo que sería un poco combinar todo. Es difícil hacerlo a nivel de club, pero sí que haría un poco todo. Sí, nosotros a nivel metodología sí que tenemos, lo tenemos bastante organizado, tanto a nivel de club con la Unión Esportiva Burriac y tanto en DJ Academy, sobre todo en Londres, porque en Londres sí que hacemos de lunes a lunes. Aquí en Barcelona solamente son los domingos y va más centralizada al perfeccionamiento del jugador-jugadora. Y sí que es verdad que, y vuelvo a repetirlo, ¿no? A lo mejor pues quizá lo vemos desde un prisma mucho más romántico, mucho más humanista, que es la observación del jugador-jugadora, de cómo emergen diferentes comportamientos y a partir de ahí plantear diferentes sesiones de práctica, porque eliminamos toda terminología, todo el lenguaje bélico va fuera para la transmisión del mensaje, cosa que también aprendí y que me la guardo para siempre, ya que la manera de cómo le transmites el mensaje al jugador hará que ese rendimiento sea mucho más fructífero, que la reacción del jugador, el input que le recibe él a nivel cerebral y a nivel de reacción luego en los pies sea mucho mejor. Y sí que lo tenemos todo muy pautado y muy ordenado, que no es cerrado, sino que es una metodología totalmente abierta, pero donde priorizamos al jugador-jugadora. O sea, no hay nada súper estricto, ¿no? Y dejamos al entrenador también que fluya, que vaya haciendo, pero sí que lo tenemos todo muy bien dividido con 5 contenidos dentro de la idea lógica interna del juego y a partir de ahí vamos fluyendo. Yo, por dar mi opinión también, soy muy partidario, digamos, del enfoque del entendimiento del juego y que el jugador sea capaz de entender el juego a través de enseñarle todo eso a través de una metodología, ¿no? de que él descubra cómo tiene que hacer las acciones en función del rival, en función de todo. Y al final yo creo que es muy fácil, al final tú haces una tarea y en vez de decirle tú lo que tiene que hacer él, como hemos comentado anteriormente, dejas que fluya la tarea, o incluso antes de la tarea, mira, vamos a tener que superar un bloque que está encerrado atrás, en bloque bajo, y porque la mayoría de rivales, porque como hay competición, se nos encierran atrás, ¿qué haríais para superar ese bloque bajo? Y al final los jugadores te lo van a decir. Correcto. A menos que tengan 5 años, a lo mejor un niño de 5 años no te lo va a decir, No, sí. pero te dirá otras cosas, o en otro ejercicio, en otro contexto. Pero a lo mejor un niño de 15 años te lo dice y te dice, hostia, pues mira, yo llevaría el balón a un lado y al final cuando el equipo se vuelque ese lado intentaría hacer un cambio de juego al otro lado con el jugador que está libre, aguantando con amplitud sobre otra línea. Igual, Y al final tú le dices, vale, hazlo. Y todo eso que ha dicho tú ni dices ni que está bien ni que está mal, pero él hace la tarea y al final él descubre y se equivoca y dice, hostia, esto no está bien, esto está bien, esto no está bien. Tú dejas que fluya y al final el jugador, a base de repetición de acciones, Totalmente. él descubre lo que está bien, lo que está mal, qué jugador me tiene que dar ese último pase. Porque yo le tengo que decir a un jugador, Pepito, dame el último pase tú. Que soy yo, el puto amo ahora y lo sé todo. A lo mejor el propio jugador da el último pase unos cuantos y dice, no, hostia, ¿quién lo da mejor? Pepito, pues se lo doy a Pepito. y sobre Pero todo, yo no lo he dicho, sí, lo sí. habéis dicho vosotros, Sí. porque lo habéis dado todos y el único que ha dado el último pase bien al delantero es este. Entonces yo se lo voy a dar a este, ¿por qué? Porque quiero ganar, ¿no? Entonces no sé qué opináis Sí. de esto, pero me parece súper importante. Y sobre todo, y te añado más, sobre todo que se parezca o que tenga una situación real del juego, ¿no? Que puedan vivenciar diferentes situaciones de Claro. juego en diferentes contextos. Porque yo cuando entré, yo veía y decía, wow, me están planteando una tarea el entrenador de
una salida de balón, pero una salida de balón solamente con el jugador, claro, y decía, no, si el balón va al central derecho, el central derecho tiene dos opciones, o jugar por dentro filtrando o jugar por la derecha. Es irreal. Primero, porque no tienes ninguna referencia a nivel del compañero contrario. Primero, porque... y luego, claro, si te viene un jugador, yo soy el central derecho, me viene un jugador y aquí ya estoy viendo que el jugador rival está tapando a mi lateral derecho, ¿dónde voy a lanzar el balón? Cuando lo lanzo y lo fallo, tengo al míster berreándome desde atrás sin parar. Coño, dale más soluciones. Enfócalo en un juego de posición, por ejemplo, ¿sabes? Que puedan interactuar mucho más, que sepan dónde están esas distancias de relación con mi compañero, dónde me puedo posicionar, dónde me puedo ubicar bien, qué tengo que hacer con mi cuerpo, qué de hacer previamente antes del balón. Esas pequeñeces que luego se están perdiendo, ¿no? en el fútbol. Yo creo que asemejándolo mucho más o acercándolo mucho más al juego a la realidad, a la vivenciación del juego, yo creo que le podemos sacar mucho más partidos y no en tareas tan analíticas a nivel de grupo, a nivel de equipo. A mí eso no me encanta demasiado. Pero... Ahí va yo también a lo que hoy en día también hay que dominar todo, ¿sabes? El jugar en la contra, el defender en bloque bajo, el decidir eso, pues si voy en corto, voy en largo, voy... Dominar varios registros, ¿no? Varios contextos. Al final hay que dominar todo. Vale, pues si os parece pasamos al siguiente tema. Para vosotros, ¿el talento es lo primordial para llegar a ser jugador profesional? Tú, por ejemplo, Sergio, que has sido jugador profesional, yo creo que puedes responder mejor que nosotros dos. Yo resumo muchas veces la importancia de todo y para mí hoy en día el 80% es lo mental. Es lo mental. El 10%, o te diría incluso más, el 15% o el 16% físico, a nivel físico, y te diría un 4% de talento. Yo he tenido compañeros que a nivel de talento, pues no tal, pero a nivel de compromiso físicamente, disciplina, todo eso han sido pues un 10. Y al final eso compensa mucho todo. Sí que es verdad que hay jugadores, siempre hay la comparación, ¿no?, de Messi y Cristiano, que yo no digo que Messi no haya trabajado, porque lo que dicen de que no ha trabajado, eso es mentira. Pero sí que es verdad que hay una diferencia de talento que Cristiano lo tiene a nivel mental y Messi lo tiene a nivel de esto. También creo que el talento no es solo técnico. Al final tú puedes tener un talento mental que no tiene el compañero. Y al final, por eso voy yo a lo que digo, que el 90-80% es la mente, porque al final la repetición, el estar ahí, el trabajar, el que físicamente estés bien, el que comas bien, el que te hidrates bien, todo esto suma mucho hoy en día en el tema fútbol. Igual antiguamente no era tan importante, pero hoy en día el tema mental, el tema físico, el estar el día a día, el ser comprometido, creo que es lo primordial para mí. Me parece súper importante lo que has dicho del tema mental, pero por profundizar un poco más en ese tema, ¿cómo ayudarías o cómo aconsejarías a todos esos niños a llevar un mejor nivel mental, digamos, ya sea de esta mentalidad, ¿no?, que se está poniendo de moda o no de moda, ¿no?, de liatupuria, de deportistas así que confían mucho en ellos mismos y al final saben que van a llegar al objetivo, en este caso a lo mejor ser jugador profesional? ¿Cómo les aconsejarías a todos esos niños? Mira, yo pienso que no he sido jugador profesional muchos más años, y soy jugador profesional, pero no he sido muchos más años por lo mental. Entonces aconsejaría, y eso es un tema que es muy tabú en España al menos, el tema de la psicología, el tema del coach, el tema de tener a alguien que te ayude en lo mental, creo que es imprescindible para mí, y yo en mis jugadores lo trabajo mucho y les doy una opción de coach o de psicología, porque creo que es muy, 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 muy importante y no se dan cuenta de que creo que es lo más importante de cualquier deporte, o sea, no solo en el fútbol, sino en cualquier deporte, incluso te diría para el tema de la vida, y creo que yo me di cuenta muy tarde de este tema, y a nivel yo me he dado cuenta mucho a nivel de lesiones, a nivel de molestias, a nivel de todo, y yo creo que he tenido muchísimas lesiones por estrés y por mi cabeza.
porque creo que la cabeza es el 100% de todos los problemas que tenemos. Y en mi caso hay gente que le repercute más en unas cosas y hay gente que le repercute más en otras. En mi caso, por ejemplo, siempre que había algo, siempre tenía la típica lesión que te frena el rendimiento, de que tienes 2 semanitas, 3 semanitas, tal, y al final te frena esa progresión. A nivel físico, a nivel técnico, a nivel de entrenador, a nivel de continuidad de juego, y creo que es algo que es muy, muy importante y que yo invito. De hecho, yo intento educar a mis jugadores con ese hábito ya, con el hábito de que puedan entender un poco también lo mental. ¿Crees que eso puede ser, a lo mejor nos estamos metiendo mucho en el tema, pero algo innato, que se tiene o no se tiene? Luego está claro No. que se puede trabajar, No, no. pero es que vemos a lo mejor muchos, o sea, yo no digo que opine eso, pero a lo mejor vemos a muchos deportistas que son muy buenos, los dos, Sí. y a lo mejor los han educado, Igual. no la misma familia, porque al final cada familia es diferente, ¿no? Y todo influye el entorno y todo eso, pero han pasado por los mismos clubes y los mismos entrenadores, y ves que uno está segurísimo de sí mismo, de que va a llegar, y otro de que no. Ahí te decía, Y ahí, claro, entonces- ahí te decía lo del talento. Mm. Puedes tener, y comparando otra vez a Messi y Cristiano, Cristiano tiene un talento mental brutal y Messi pues igual no tanto. Pero sí que es verdad que yo creo que lo mental sí que se puede trabajar un poquito más No, sí. que lo de talento. Porque al final el talento lo tienes o no lo tienes. Lo mental sí que creo que es un trabajo que se puede ir haciendo. Lógicamente hay gente, Tony podrá ser más fuerte mentalmente que yo, pero si yo trabajo eso mental, puedo llegar a estar cerca de ese máximo rendimiento y voy a tener mucho más rendimiento a nivel deportivo. Creo que lo mental es mucho más trabajable que lo de talento. Al final el talento lo puedes trabajar porque al final puedo entrenar lo técnica, puedo entrenar tiros, puedo entrenar faltas, todo lo puedo entrenar, pero lógicamente habrá uno que sin entrenar la meta por la escuadra 10 veces y tú la tirarás una y la entrenarás 100 veces y la meterás 2. Y hay gente que no entrena y la mete 100 veces por la escuadra todo el rato. Al final eso se tiene o no se tiene. Pero igual ese mismo jugador, yo he tenido compañeros o sea, que lo veías entrenar y decías, este tío va a ser top mundial. Y luego no llegará a nada, ¿sabes? Y al revés, jugadores que dices, este jugador, no va a llegar a ningún lado. Primera división, Champions League. Es que esto es así. Y al final por eso digo lo del talento mental, talento técnico, talento táctico. Ahí... Y que al final creo que tenemos la oportunidad de preparar al jugador para el día a día, para la vida, ¿no? Sí. Porque el fútbol y la vida al final es un Sí. símil y te encontrarás problemas que luego en la vida también te encontrarás y que los tienes que superar y que tienes que saber cómo, o en el momento que no sepas superarlo, poder decir, Sergio, pido ayuda. ¿Sabes? Y eso es importante, ¿no? El pedir ayuda, que no pasa nada, que no sufran, que es muy importante el saber pedir o el saber parar y decir, hey, aquí es mi límite, hasta aquí he llegado y tengo que volver a reconvertirme o volver a conocerme, parar para conocerme otra vez y seguir hacia adelante. Y creo que es un tema súper importante, un tema que le presto mucha atención y que se debería tocar mucho más y que se debería, como dice Sergio, abrir mucho más a todas las personas, sobre todo el enfoque de fútbol base, porque tenemos la gran oportunidad de que esos jugadores y que esos niños crezcan ya sabiendo un poco del día a día, de cómo pueden afrontar ciertas situaciones que desgraciadamente se dan en los colegios, en las calles o en muchos lugares, ¿sabes? No, Creo que hemos mejorado mucho en el tema de lo físico, porque creo que a nivel de base y la formación, creo que en muchos clubes ya han empezado a educar de muy pronto el tema de la fuerza, el tema de estar bien físicamente, y los jugadores se dan cuenta de que si están mejor físicamente y se entrenan más, no más, sino mejor, van a estar mejor, van a tener mejor rendimiento, pero en lo mental todavía no hemos entrado ahí. Es como, por eso te digo que es un poco tema tabú, pero que a mí me gusta abrirme mucho a esto porque creo que a mí, por ejemplo, me ha funcionado. He llegado tarde, pero a mí, o sea, yo desde que comencé a trabajar con mi coach, que ahora ya no trabajo prácticamente mucho, pero cuando empecé a trabajar, o sea, no he tenido, pero ya no digo lesiones, molestias. O sea, de decir, me duele aquí, yo no tenía molestias. Y tengo más edad, entreno menos y no sé, y al final No, sí. creo que es algo que Lo compran los dos, se tiene que valorar
Sí, sí. mucho más de lo que hacemos. Si os parece, para pasar al siguiente tema, vamos a mencionar también a los representantes. Vamos a tocar ahí un pelín. ¿Creéis que muchos jugadores que a lo mejor no destacaban cuando eran pequeños, que eran del montón, mediocres, vamos a llamar, sin desprestigiar a nadie, ni mucho menos, pero un jugador, como vosotros habéis dicho, que a lo mejor no piensas que va a llegar a ese fútbol profesional, a base de tener un buen representante han llegado, o no puede hacer tanto un representante? Ahora nadie quiere empezar, ¿eh? No, yo sí, yo ahora abiertamente, yo creo que los representantes te pueden ayudar mucho. Totalmente. Sí. De hecho, a mí no me gusta decir esto, pero hoy en día hay jugadores... Yo he aconsejado tener representante con 12, 13 años. De hecho, hace poco hablé con un jugador y cuando fichó por un club importante le dije, ¿tienes representante? No, ya. Al final los clubes hoy en día se manejan mucho con esa figura y de no hablar con los padres, de ese contacto. Y creo que sí que es importante. Lógicamente, si tienes un representante pequeño y tú eres un pepino y lo revientas, vas a llegar al mismo lugar. Igual más lento, pero vas a llegar al mismo lugar. Pero con un representante pepino y no tienen ese nivel, igual, no en todos los casos, igual puedes llegar al mismo nivel. Eso es lo que pienso. Hace una semana justo estuvieron aquí un periodista, Marc, y un representante, Micael, y más o menos ambos coincidieron que la edad perfecta para tener representante más o menos rondaría cuando firman su primer contrato, que eran los 16, y os dijeron que un pelín antes, cuando tuvieran esos clubes el interés en ellos. Tú, por ejemplo, sí que dirías que a lo mejor un pelín antes, a esos 12, 13 años, o sea, no comparto, o sea, yo no me gusta que los jugadores de 12 años tengan representante, porque al final es una figura... Bueno, hay empresas y empresas, porque hay figuras de representantes que te cogen con 12 años y te intentan llevar como si fuera un acompañante y no te das cuenta, pero hay empresas que sí que son mucho más, como te lo puedo decir, más agresivas en ese aspecto, y creo que eso es un arma de doble filo. Te puede ayudar mucho o te puede matar, ¿sabes? Al final, no sé, es un tema complicado, y yo creo que hoy en día es necesario. La edad yo la metería, estando en clubes importantes, pues comienza en 15, 16... Sí, yo creo que sería esa la edad la que creo que sería ideal para empezar a tener ese feedback con el jugador. Pero vamos, hoy en día es bestia, tío. Hay jugadores con 10 años, 9 y hasta 8 te diría. Es que es muy bestia. Que están tocados con representantes y que tienen 30.000 seguidores en Instagram y que se joden las carreras por ese tipo de cosas. Tal cual. Y es bestia hasta qué punto hemos llegado que a esa edad haya representantes. Y luego ya cuando vas, sí que es verdad que cuando vas avanzando, y esto Sergio lo sabrá además, la figura del representante considero que es súper importante. Pero no súper importante por lo que te pueda dar, que lógicamente también, porque todos quieren el mejor contrato, todos quieren tal, pero el proceso de acompañamiento, de explicarle al jugador, la comunicación de decir, hey, hoy estás aquí, pero mañana puedes estar allí, pero es que cuando bajes, aquí es donde tienes que meter el callo, aquí es donde tienes que currar para volver a estar allí, ¿sabes? Y ese filtro comunicación de gestionar cuando el entrenador te ha dicho, no, hoy no vas convocado, ahí es donde ha de aparecer el representante y no la típica oferta de dónde quieres que te mueva, ¿no? O en edades tan tempranas, donde parece que el representante se apodere de la formación o de la educación del hijo. Tiene un papá y una mamá. ¿Sabes? ¿Hasta qué punto hemos llegado? Pero sí que comparto con Sergio, ¿no? La figura de acompañante, y de hecho en la comida estábamos hablando de un proyectillo y tal, y decíamos, hostia, tío, acompañar a la familia, por favor, hablar con la familia, no habláis con el menor, hablar con la familia, aunque tenga 14 años, sigue siendo menor de edad, aunque tenga 16 o 17, la familia, tutor legal, los tutores legales, ¿no? El acompañamiento, la comunicación con la familia, qué necesita el jugador, qué podemos ayudar al entrenador cuando eres profesional, ¿no? No apretar al entrenador. ¿Por qué tienes que intervenir en la decisión del entrenador? ¿Por qué no puedes hablar con el entrenador? Oye, mi jugador, ¿qué es lo que necesita para poder obtener más minutos? ¿Qué es lo que necesita para que tú puedas volver a confiar en él? De esa manera. Si tú, yo creo que a día de hoy al entrenador le vas diciendo, oye, mi jugador no juega, ¿qué está pasando? El entrenador te va a decir, venga, hasta luego, porque son así, porque es así.
Yo por poner también mi granito de arena en esto, yo por ejemplo también jugaba fútbol, no llegaba a ser profesional ni mucho menos, pero sí que he tenido una carrera hasta la etapa infantil y por lesiones y tal no pude continuar jugando a fútbol. Y por ejemplo mis padres eran el típico perfil de padres que no hablaban nunca con el entrenador, no hablaban nunca con el de la selección para que te llevara a la selección aragonesa, en mi caso que yo que soy de Aragón, y veías otros padres que sí. Y por unas cosas o por otras, los que acababan en Zaragoza en equipos así en la selección, Es bestia. eran la mayoría de padres. Luego estaba uno que era una bestia. Ese su padre a lo mejor no hablaba, pero ya lo veías, ¿no? Que como ese no había más. Pero la mayoría que estaban ahí de, hostia, pues más o menos están allá y ahí, el que hablaba. Y sí que aconsejo, porque yo lo viví y me tocó esto, también a los padres y de jugadores y tal, tampoco meterse, como vosotros habéis dicho, en la decisión de un entrenador y nada, pero hacer cosas, ya sea Influenciar. hablar, ya sea coger una persona que te guíe, ya una persona que esté, que tenga conocidos, no sé cómo decirlo, Sí. para que intentar que mueva también a ese jugador, que le vendrá la oferta por sí sola si es bueno, sí, pero que hay muchos jugadores también, eso- entonces si no te mueves es muy difícil que te llamen a la puerta, y yo creo que igual que a vosotros habéis venido aquí porque se he llamado yo. Si yo tengo que esperar a que vosotros me digáis de esto, es mucho más difícil, al final no pasa nada por hablar. Por eso decía lo de que yo aconsejo a los padres que entran en un club fuerte, tengan 12 años, que tengan un representante. Porque al final es el que te va a allanar un poco Camino. los problemas, ¿sabes? Pero es lo Por que eso, dice. aunque no lo comparto, Mm. Pero hay personas y personas, es lo que decía. también es lo que quería decir también. No meto a todas las empresas en el mismo saco, porque al Claro, final claro. hay empresas que lo hacen muy bien, Mm. ese perfil de cosas, Eso el de es. acompañar a los chavales, de tal. Hay empresas que lo hacen muy bien, pero hay muchas otras que no. Mm. Entonces al final tienes que saber, y al final cuando tú llevas de nuevo a un padre que igual no ha sido profesional, porque seguramente si yo tengo un hijo y me pasa, Claro, no me ya va a sabrás pasar. ya sabrás cómo actuar. Pero si tengo un padre que no ha sido profesional o que no ha estado en el mundo del fútbol en general y que llega a un club como el Barça, el Español o el Girona o tal, que son clubes grandes ya, no saben un poco Claro, de qué va. Y al claro, final, que esté tu hijo en ese club o no, puede ser porque tengas un representante o no lo tengas. No está claro esto, ¿Sabes? Mm. Entonces ahí, por eso yo aconsejo siempre que cuando entran en estos clubes que tengan a alguien que les acompañe. Bueno, pasamos al siguiente tema. ¿Qué perfil de entrenador recomendaríais tener para el fútbol formativo? Observador, educador y paciente. Esas son las tres que me muevo. Ujú. Por lo que estábamos diciendo anteriormente y por lo que se vive hoy en día, ¿no? Al grano, ¿eh? Así. Sí, tal cual. Y luego, bueno, sí, voy a tirarla. Ya abro el melón. Dale, dale. Luego hay un concepto que está rompiendo al final, que es donde Sergio también participa y seguro que mejor que yo lo sabe, que es la Kings League. Y veo mucho entrenador que, hostia, sí, es un formato que es muy variable porque hay factores que te alteran el resultado y demás. Pero, ostras, a nivel metodológico, lo relaciono con la metodología y es lo que buscamos del jugador, alterar ese rendimiento, ese pico de variabilidad del jugador, ese pico motivacional del jugador. Y veo entrenadores, y lo extrapolo ahora al perfil de entrenador, ¿no? Hostia, que tendrían que estar contentos. Y está claro que hay presión, y está claro que quieren ganar. Pero, ¿cómo me va a acercar a ganar? ¿No? ¿O qué voy a transmitir a mi equipo? Hostia, tienes un formato innovador, un formato que la rompe, un formato que te permite hacer y deshacer de todo con los jugadores porque el propio juego te lo decide así, ¿no? Y veo entrenadores que cuando acaban el partido están realmente jodidos, o que durante el proceso del partido, jodido lógicamente porque a lo mejor han perdido y se entiende, pero durante el proceso que no lo disfrutan. ¿Sabes? Y yo creo que lo deberían disfrutar, que no lo disfrute el presidente porque tiene muchas marcas detrás o tiene muchos patrones detrás, que depende de eso o depende de irse a algún lado o al otro para fomentar algo más a nivel económico, lo entiendo, pero alguno de ellos, hostia, tío, ¿no? Sí, habrían entrenadores que se comerían ahí y todo, y yo creo que es algo que y lo oigo, ¿no? Porque a mí me entretiene mucho y me gusta mucho y tengo, coño, y ver a Sergio, para mí jugar, que lo vi en la grama y fue un placer, y verlo jugar en un formato fútbol 7 reducido aún, es la hostia el cabrón. Pero, hostia, y veo a entrenadores, tío, que se frustran demasiado y que lo pagan con los jugadores, que te llegan a hablar mal por el nerviosismo que hay, tranquilos.
Si es un formato que te pide tranquilidad, que te pide diversión, disfrútalo. claro. Hasta donde dures. Que te tienen que echar, te echan, pero disfrútalo. Claro. Y eso lo mismo con los entrenadores de base, lo mismo con los entrenadores profesionales. Con paciencia, con calma, saber las cosas. Al final no busques el resultado, busca el cómo, busca el por qué se ejecuta eso, ¿no? No sé. Perdón por Sí, esto. sí. Te iba a decir que eso pasa en la Kings, pero pasa en el fútbol real también, ¿eh? Al final. Y lo hemos hablado antes también con el tema de la gestión. Eso creo que también lo que tú dices de esa tranquilidad se transmite también en los equipos. Al final esa tranquilidad o el que tengas un entrenador que lo sepa llevar mejor que otro, también en el equipo también lo puede notar. Sí que es verdad que a favor de los entrenadores de la Kings, entre comillas, es un formato que va volando, ¿sabes? O sea, es muy rápido, que al final pasa todo muy rápido, que prácticamente no tienes tiempo a reacción, pero sí que es verdad que te tienes que preparar. Yo creo que es un formato que no es tanto como en el fútbol 11, que puedes ir manejando el partido mucho más lento, o sea, cocinándolo mucho más lento, sino que en la Kings League pienso que tienes que tener el partido preparado, ¿sabes? Es decir, cuando pase esto, cuando pase lo otro, sí que es verdad que tiene que ser mucho más mecánico, creo, porque sí que suceden muchas cosas y que si no estás, o sea, si no las tienes preparadas, es muy, muy difícil perderte cosas, ¿sabes? Porque el parón del lado, el parón de no sé qué, el parón de tal, al final en esos porque es un minuto de descanso, 2 minutos de descanso, es muy rápido. Si no vas preparado, si no sabes lo que tienes que transmitir al jugador, se pierden muchos mensajes. Y sí que es verdad que hay equipos que consiguen que el equipo esté atento, o entrenadores, no equipos, sino entrenadores que consiguen que ese mensaje llegue rápido, y hay entrenadores que les cuesta mucho más. A nivel del mensaje sí, pero ¿no crees que a nivel del juego podría ser mucho más adaptativo el entrenador o se podría adaptar mucho mejor? Yo como entrenador y como jugador pienso que se pueden hacer muchísimas más cosas de las que se hacen. Sí que hay entrenadores que hacen cosas diferentes. Y de hecho, si te pones a pensar y a mirar un poco los equipos ganadores, son los que han hecho algo diferente. En todos los... Y los que arriesgan. Los que arriesgan, pero sobre todo los que hacen algo diferente, los que innovan un poco en, el invento, en la primera presión o en el orden. Ahora, por ejemplo, todo el mundo juega 2-3-1. El equipo que juega 3-1-2 o 3-2-1, que es diferente y trabaja bien, al final el jugar 4-2 o el 2-3-1 que dicen, es lo más fácil. Es como el 4-4-2 en el fútbol. Es lo fácil, lo hago y ya está. Los entrenadores que van un poquito más allá, que tienen que tener a sus equipos más trabajados, sí que pueden hacer ese... Por ejemplo, Móstoles para mí es el equipo que mejor juega a nivel de fútbol. Sí que por fin son aviones físicamente y tal. Es un equipo más de transición y más fuertes y más tal. Pero a nivel de fútbol es el equipo mejor juega y es el equipo que juega diferente a todos. ¿Por qué? Porque tiene un entrenador que lo ha trabajado, que trabaja en esos movimientos, que trabaja en esas cosas y creo que eso les da para estar arriba y jugar mejor. Porque al final son equipos diferentes estructuralmente, que es difícil saltar, no sé qué, al final lo hacen bien. A mí me mola mucho el formato de la Kings League también y soy un fiel espectador, ¿no? Y a mí me encantaría algún día estar de entrenador en la Kings League y lo que ha dicho Tony, yo sobre todo me centraría en el proceso y en disfrutar. O sea, al final es un formato que está para que los espectadores disfruten y se hacen cosas que no son del fútbol profesional ni del fútbol formativo. Entonces, si lo disfrutas y si tienes esas pequeñas cosas de ese 1 contra 1, ese 2 contra 2, ya un poco me he conectado como tú has dicho, porque claramente si no lo tienes preparado es imposible, no va a salir cualquiera ahí, ¿no? Pero, y ese cortito ahí al pie en esos descansos porque son muy cortos, yo creo que se pueden hacer muchas más cosas de las que se hacen porque hay jugadores. Yo creo que todavía en la Kings League hay mucho margen de mejora en el aspecto táctico o sobre todo en lo ofensivo. En lo defensivo al final hay poca cosa que hacer porque al final es apretar o no apretar de alguna manera o de otra, pero en lo ofensivo sí que creo que hay pocos equipos que hagan cosas diferentes, ¿sabes? Depende mucho de que el jugador se mueva a un sitio u otro. Hay pocos equipos que veas que hacen un mismo movimiento, que tienen un automatismo bien marcado, quitando esos equipos que hemos nombrado. Sí que es verdad que, no sé, es difícil
pero creo que hay mucho margen de mejora ahí en el tema de... Ah, hostia. Sí, sobre todo a lo mejor tema táctico, ¿no? A lo mejor esos destellos, porque al Sí. final hay jugadores que son muy buenos, que han sido muy buenos y que tienen mucho nivel, y al final esos highlights de esos de ese contenido que se sube, al final son pequeños detalles de esa jugada 1 contra 1, de ese Yo creo momento que- de shot-out, de lo que sea, pero de ese momento táctico, lo que decimos, ¿no? De esa jugada que dices, hostia, la hacía el Barça de Guardiola. Ya. Tampoco se ven tantas cosas así espectaculares, ¿no? Ya. A nivel de grupo, a nivel de equipo. No, pero sí que se ve mucho cómo el equipo se mete en bloque bajo atrás, donde el equipo que tiene que dominar el balón no consigue establecer Entrar ahí, o claro. mover. Eso. Ahí es donde tienes que incidir. Claro. Ahí es la variabilidad que te exige la Kings, porque al final todos los equipos se encierran Se atrás, encierran. pero pocos equipos son los que te varían a nivel táctico, a nivel de movimientos o algo innovador de decir, wow, ha entrado, ha filtrado ahí el pase, ha entrado, ¿sabes? O ha movido tal defensa que ha generado el espacio hacia el otro lado y ha habido un cambio de orientación que, ¡pam! Hostia, es que a mí me encanta, tío. A mí me encanta. Y desgranar el juego de la Kings, las variables que hay dentro de al 1 contra 1, al 2 contra... Es la puta hostia. Eso también, tío. eso Es también brutal. son cosas que, Pero- que no se hablan, pero también se pueden trabajar muchísimo. ¿eh? Sí, El sí. 3 para Joder. 3, el 2 para 2, Sí, sí. el 4 para 4 incluso. Sí, sí, sí. Incluso el 1 para 1, ¿eh? Mm, Al final se puede. Y se que puede antes trabajar. estábamos trabajando, ¿no? De dejar el fútbol prehistórico y de antaño a un lado, tienes la oportunidad perfecta. Claro. El fútbol innovador, el fútbol de generar ese juego al jugador o acercarlo al joven jugador a hacer algo totalmente innovador y que fluya, ¿no? Hostia. También son Una entrenadores maravilla. que tampoco han vivido ese No. fútbol, ¿no? El fútbol 7, que igual. Ah, poche. Sabes que tú igual habrás vivido un poco más con el tema de la base y tal. Pero son entrenadores que tampoco han Sí, vivido el mucho, fútbol 7 de más. Yo, por ejemplo, con mis equipos de fútbol 7 también intento hacer cosas diferentes, ¿sabes? Pero porque también llevo años, ¿sabes? Al final son cosas que son años. ¿Sabes cuándo creo que va a evolucionar un poco más? Cuando los jugadores pasemos a ser entrenadores, ¿sabes? Que ahí veremos un poquito más cosas. Vale, ya pasando al siguiente tema, vamos a tocar un poco el perfil de jugador internacional, de equipos internacionales, ¿no? ¿Veis mucha diferencia entre Barcelona, Cataluña, España, para hablar más amplio, con otros países, en el sentido de enseñanza de jugadores de fútbol base, de nivel incluso? Ya que Tony, por ejemplo, tiene la academia en Londres también. Sí. Así que es verdad que en Londres hay buen nivel a nivel futbolístico, pero a nivel de enseñanza es lo que hablamos, de esa libertad, y soy muy pesado con esa libertad, pero es que me hierve a veces la sangre, ¿no? De, hostia, ¿por qué aplicas un comando directo? ¿Por qué le estás diciendo, por qué estás robotizando constantemente? ¿Por qué le tienes que decir al vaso dónde se tiene que mover o dónde tiene que estar? Tranquilo, calma. Sí que es verdad que el nivel en Barcelona, en Cataluña, es bestial. Creo que tenemos un nivel brutal y lo comentábamos antes fuera de cámaras con Sergio. Hostia, sí que hay mucho trabajo que hacer y muchas cosas que hacer a nivel de la formación de entrenadores y a nivel de cómo ejecutar a ese jugador o cómo hacerlo progresar o cómo hacerlo evolucionar. Pero es que creo que cuando tú partes de aquí y te vas fuera, qué maravilla lo que tenemos aquí. Y qué poco lo valoramos a nivel del jugador, porque hostia, fuera sí que ves, y no en todos los países, y no quiero esto, a ver si ahora con la tontería se me hace toda fuerte. pero sí que es verdad que el talento, el fútbol que te sale innato, cosas innatas del fútbol, eso fuera cuesta mucho de ver, quitando Inglaterra, que es un espacio de fútbol, pero vas a los países de Arabia o Dubái y tal, y ahí cuesta mucho más. Que, aprovechando, es uno de los países que si tú quieres aplicar fútbol, si tú quieres generar algo totalmente innovador, es el momento. Porque ahí sí que tienes todas las prestaciones a nivel económicas. No vayas ahí para sacar todo el dinero, ves ahí para aprovecharlo. ¿Sabes? Pues estate ahí 2 años, 5 años, 10 años, revienta, explota todo ese fútbol a nivel formativo, a nivel de explóralo, desgránalo, ¿no? Y creo que el concepto de voy ahí porque hay el dinero, estoy 1 añito, 2 añitos, me lo traigo para casa y ya está, eso yo creo que ha de cambiar. Creo que tenemos la posibilidad de ir allí porque está la potencia económica, ok, te la compro, pero vamos a trabajarlo bien, porque tenemos ese potencial y tenemos esas prestaciones para hacerlo, ¿no? Pero bueno, Creo que estamos mucho más valorados fuera que Claro. aquí, ¿no? Que al final, por eso también decimos que, bueno, todo el mundo dice que en España hay muy buenos entrenadores. es que está buscado. El Sí, sí, entrenador sí, sí, aquí. sí, sí. Entrenador, Sí, el sí, sí. futbolista, pero el entrenador, el formador de España, y más si has pasado por canteras buenas y demás, buscadísimo, es increíble.
Vale, pues ya para finalizar, digamos, el debate ya casi, vamos a hablar también del tema económico, ¿no? Sabemos que en fútbol base, desgraciadamente, pues debido a, no sé, la formativa que hay de poca legislación, que no hay normativa, pues los entrenadores de fútbol base cobran muy poco, o es ridículo casi las cantidades que oscilan, ¿no? Pero en algún sitio tiene que ir ese dinero, ¿no? Porque el jugador sí que paga una cierta cantidad por estar en ese club o se lo lleva a alguien, ¿no? Llamémosle federación o no sé quién cojones se lo lleva, ¿no? ¿Hacia dónde va el dinero que invierte ese padre, esos jugadores en fútbol base? Vosotros que, claro, que os dedicáis a esto, ¿no? Sinceramente no sé dónde va el dinero, la verdad. Sí que es verdad que yo creo que... Lo hablábamos antes también fuera de cámara, ¿no? Que creo que el entrenador se ha adaptado a ese sueldo y al final creo que se están perdiendo buenos entrenadores porque no hay esa capacidad económica para pagarme los viajes a ir a entrenar. Por eso también hay mucho perfil joven que comienza y que tal, y también por eso aparece mucho el irte fuera a ser entrenador, porque al final ahí es donde puedes un poco vivir de lo que te gusta y si te apasiona y encima lo haces bien y tal, pues al final aquí en España o tienes suerte y puedes entrar en un club profesional y puedes vivir entre comillas, porque también en los clubes profesionales tampoco llegas a poder vivir al 100%, a no ser que estés en primeros equipos y demás, pero en fútbol base, hablando de fútbol base, no sé, sinceramente no sé lo que cobra un entrenador del Barça de alevines, pero no creo que sea un sueldo para poder vivir en el día a día. Yo creo que está muy mal pagado, que no se valora el trabajo de los entrenadores. Sí que es verdad que hay demasiados clubes, y al final pues eso también ayuda a que pues que se vaya reduciendo tal, pero también digo que nos exige la federación a sacarte el carnet, dejarte un dinero entre comillas en la educación de esto, y que luego los clubes te ofrezcan 150 euros. No sé la ganancia que tiene un club, no sé, sí que tengo un club pero acabo de empezar y no sé lo que puede ganar tal, pero hostias, creo que debería hacerse una regularización de los sueldos de los entrenadores, porque se están perdiendo entrenadores buenos al final por temas de sueldos y demás. Sí que es verdad que hay pocos espacios a nivel de entrenadores. Yo, por ejemplo, me he dado cuenta que hay pocas oportunidades a nivel profesional de poder entrar en un mundo en el que hablamos, ¿no? De poder vivir y de dedicarte solo a eso. Si no, te tienes que ir un poco a lo que se hace, a lo que hacemos al final, ¿no? De poder dedicarte a otra cosa que es diferente y que bueno, que puedes vivir un poco mejor. Yo aquí sí que quiero alzar la figura, y aquí sí que me voy a poner un poco más nostálgico, romántico, porque y es la realidad, ¿eh? Hay dos figuras, que una está aquí a mi lado derecho, y es una figura y es una persona que apareció y hostia, tuvimos muy buenas sinergias y confió en el proyecto de una, y luego es Álvaro, que creo que son dos de las mismas filosofías, de decir, el fútbol está tan mal, los entrenadores mal pagados, ¿por qué yo no puedo poder la posibilidad de pagar bien al entrenador, ¿no? Creo que, hostia, Sergio muchas veces comentaba, tío, la academia ya ganaremos en un futuro. Yo quiero que el entrenador esté bien cuidado, tenemos la posibilidad, ¿no? de tener al entrenador cuidado, de ser diferenciales en ese aspecto, de que estén bien, porque eso te hará también que el entrenador venga más a gusto, moverá más gente, porque el entreno irá más fluido, porque al final es verdad, todo afecta, ¿no? Y Álvaro también me decía lo mismo, y hostia, dos personas que digo, joder, por fin estamos ahí encontrando mismos caminos, ¿no? Mismos pensamientos, tío. No entiendo por qué el club, sabiendo que puede dar, da igual, es una miseria, lo sé, de 150 a 200, pero son 50 euros más. Tú no sabes la situación de cada entrenador. A lo mejor 50 euros más le salvas el mes del transporte público, del metro, del tren o de lo que sea.
hay gente que se mete desde Badalona hasta la otra punta para ir a entrenar a un equipo, por lo que decía Sergio, 100 euros. Sí, sí, sí. Claro, y aquí está el problema, es que ya hemos aceptado esos 100 euros. Es que el club, si te puede recanear Se ha 80, normalizado, sí. 20 euros, te los va a recanear. Que si la lotería, que si no sé qué, que si ahora hay un club que tiene parking, paga el parking. Tío, ¿hasta dónde hemos llegado? Sí, sí, sí. ¿Sabes? Yo lo que veo que es muy fácil ser entrenador, porque al final sí que tienes que sacar una titulación y tal, pero si alguno se pone, yo estoy seguro que puede ser entrenador, no es como trabajar en la NASA de astronauta, ¿no? Sí, sí. Y al ser tan fácil, y al haber tanta gente, porque hay muchos clubes, muchos jugadores, no están, como tú bien has dicho, Sergio, los entrenadores buenos actualmente trabajando en fútbol base, o muy pocos, o por lo menos los que valoran su trabajo no. Entonces yo lo que haría, es muy difícil o muy fácil, ¿no?, decirlo y muy difícil hacerlo, ¿no?, pero yo al final lo que haría es ese filtro para ser entrenador, acortarlo lo máximo posible, que de verdad los entrenadores de fútbol base sean gente válida para eso, que tenga los conocimientos que tenga que tener para enseñar a un niño y para tratar con los seres humanos, que es lo que hemos hablado durante todo el podcast, y al final a esa gente que sí que es válida y sí que vale y ha estudiado algo, ya no te digo el qué, si tiene que tener carrera o no tiene que tener carrera, pero la cosa es que sea válida para ser entrenador, pagarle una cantidad que le sea necesaria para vivir, ¿no? Porque... Al final todos comenzamos y todos... yo cuando era futbolista también me ha pasado. Al final, al principio cobras poco y luego pues vas haciéndote buen entrenador o buen jugador o buen tal y vas adquiriendo más de esto. En el mundo del entrenador, que yo conozco al menos, no sucede así. O sea, al final, yo llevo 15 años entrenando y me siguen ofreciendo las mismas cantidades. ¿Sabes? Al final, ahí voy. O sea, yo puedo tener 18 años y lógicamente... puedo cobrar 100 euros. Gratis, yo pero estaba gratis hasta los... Lo hablábamos antes también, y el perfil de entrenadores en el fútbol base en general, me voy a situaciones de Barça español y demás, ¿vale? ¿No creéis que en todas las categorías deberían durar los entrenadores 15 años, si son buenos y tienen edad? ¿Cuánto duran en Barça español? ¿3, 4, 5 años? ¿5 temporadas? Hay de 10 y hay de 2. Pero en general son entrenadores que están ahí de paso. Que no hacen ahí 3, 4, 5 temporadas. Hay del el que hace 10 y el García Pimienta que llega a Barça B y lo peta y llega a primera. Pero en general hay pocos entrenadores que duren en base de Barça. ¿Y eso por qué es? Porque a nivel económico no me compensa. A nivel tiempo, no me compensa. Son entrenadores que van en base de paso. Y estamos hablando de los mejores clubes del mundo. Entonces, al final, son entrenadores que hacen el nombre entre comillas, que yo he estado en Barça, que tal, no sé qué, y salen fuera. O no, y van a una coordinación o a una tecnificación que sé que voy a ganar más, voy a trabajar menos, voy a tener menos responsabilidad y sigo con mi trabajo del día a día y ya está.